Estoy completamente seguro que por la mente de todas las personas, o al menos de la mayoría, ha pasado la idea en algún punto de su vida de querer cambiar al mundo. Sí, yo sé, es una idea muy cliché y todo el tiempo se nos habla de ella, pero al final creo que todos quisiéramos que se hiciera realidad. No obstante, ¿has elegido ir más profundo y hacerte dos preguntas? La primera es, ¿qué es lo que quiero cambiar del mundo? Puede sonar como una pregunta con una respuesta muy sencilla, pues todos tenemos una visión de lo que quisiéramos que el mundo fuera. Algunos dirán, quisiera que cambie todo. Otros dirán, la desigualdad, la pobreza, frenar el cambio climático, y podríamos llevarnos aquí todo el día. No obstante, ¿realmente te has preguntado qué es lo que quiero que cambie en el mundo? Es decir, pongamos un supuesto. Si hoy te dieran el poder de poder cambiar el mundo, ¿cómo lo harías? Específicamente, ¿cómo moldearías al mundo? Y aquí se vuelve un poco más complejo, sobre todo porque tus decisiones impactarían en la vida de 7.8 mil millones de personas en el mundo. Y aquí entra una de las claves. Son 7.8 mil millones de personas que no piensan como tú, que no fueron educadas como tú, que no nacieron en el mismo lugar que tú naciste, y por ende, la forma de ver la vida y comprender la realidad es completamente distinta a como tú la tienes. La segunda pregunta viene relacionada a la primera, pero puede ser un poco más fuerte. ¿Qué tanto estoy dispuesto a repensar mi persona para lograr el mundo que quiero? Fuerte, ¿no? Porque vivimos en una burbuja de decir, deseo que el mundo cambie. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pensar si el conjunto de ideas, valores, paradigmas y sobre todo acciones nos están acercando más o nos están alejando del mundo que queremos? Esta no es una plática para decirte cómo tienes o no tienes que pensar. Tampoco es una plática para decirte cómo debes o no debes de actuar, ni mucho menos busco imponerte ningún tipo de ideología. Esta solo es la invitación que te hace un internacionalista a repensar el mundo como lo has estado viendo hasta hoy. De lo anterior, creo que te estás preguntando ¿qué es un internacionalista? Muy sencillo, es alguien que estudia relaciones internacionales. Sí, te quedaste igual, ¿verdad? Ok, vamos a tratar de decir qué no es. No es un experto en comercio internacional, ni en negocios internacionales. Bueno, sí podríamos hacer eso también. A mí me gusta llamarles los todólogos del mundo. Es decir, política internacional, economía, medio ambiente, estudios de paz, estudios de género, pobreza, migraciones. Es decir, sabemos de todo, pero no somos expertos en absolutamente nada. Pero bueno, para ilustrar mi punto, te voy a contar una historia. Yo entré a estudiar mi carrera porque realmente me apasionan los temas de política internacional. Sin embargo, en ese momento mi postura ya estaba muy marcada. Yo era una persona que pensaba que las cosas ya son como son, que por más que hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a lograr ningún cambio en el mundo. Pero bueno, en una de mis clases de análisis internacional, tocábamos temas sumamente complejos, diversos, sensibles y sobre todo controversiales. Pero bueno, ahí estaba una compañera que todo el tiempo cuando tocábamos esos temas levantaba su mano y su opinión siempre iba encaminada a decir, el mundo va a cambiar, las cosas van a ser mejores,
Básicamente pintaba un mundo de color rosa. Claramente, cada vez que ella participaba con este tipo de opiniones, mi cara, siendo una persona sumamente negativa, era así. Pero bueno, en esa misma clase nos pidieron hacer parejas. Las personas con las que yo usualmente hacía equipo ya tenían pareja. Entonces, buscando con quién estar, volteo y me doy cuenta que ahí estaba esa compañera, Andrea, viendo directamente porque ella tampoco tenía pareja. Regresé mi mirada, respiré y dije, ok, hagamos esto. Pero bueno, los análisis de esa clase son sumamente complejos. Sin embargo, ahí fue cuando entendí que de posturas completamente distintas surgió siempre un gran diálogo y pudimos ser de las mejores tareas por el análisis tan completo de ideas tan diversas. Conforme fueron pasando los semestres, Andrea y yo fuimos conociéndonos más, pero también entendimos cómo funcionaba la dinámica de la primera mitad del siglo pasado. Calma, no les voy a pedir que se remonten a las clases aburridas de historia de la escuela, pero si algo sabemos de esa parte de la historia es que está marcada por guerras mundiales. Dirán, ¿ibas en la universidad y veías algo que veíamos desde primaria? Sí. ¿Por qué lo hacíamos? Porque las relaciones internacionales, como todas las disciplinas, tienen teorías a través de las cuales se estudian todo este tipo de fenómenos. Hay demasiadas en el campo, pero las principales, o las teorías madre, por así llamarlas, son el realismo y el idealismo. El realismo, por su parte, busca explicar que los países son egoístas, que siempre van a actuar conforme a su beneficio y no por ayudar a alguien más. El idealismo, por otra parte, busca explicar que los países pueden lograr un mundo armónico a través de la cooperación y la solución diplomática de las controversias. Entonces, fue ahí cuando Andrea y yo nos dimos cuenta en dónde estábamos parados. Andrea, por un lado, pensaba que genuinamente la naturaleza humana era buena, que todo iba a cambiar y que en el futuro las cosas serían mejores. Yo, por otro lado, pensaba lo contrario. Los países y las personas son egoístas. Nada va a cambiar en el mundo. Todo está establecido. La ONU no sirve ni hace nada. Pero bueno, fue en ese momento en el que Andrea y yo entendimos cómo ver el mundo. Sin embargo, más adelante nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos realmente solo era una visión que teníamos del mundo. Es decir, era una visión sumamente rígida y reduccionista de las cosas, pues el mundo al día de hoy ya no es lo mismo que era hace 100 años, 50, 20 o inclusive hace un año. Y no me malentiendan, esas posturas siempre van a servir para explicar ciertos fenómenos. Pero los movimientos sociales que comenzaron a surgir en los últimos 20 años del siglo pasado empezaron a tener más peso. Todas aquellas voces que históricamente fueron silenciadas, que fueron oprimidas, comenzaron a hacer ruido. Por lo que entender el mundo como blanco o negro ya no era suficiente para explicar lo que estaba pasando con esa transformación en el mundo. Es decir, ahora había un sinfín de escala de grises que tenían, que merecían y que debían ser escuchadas. Por lo tanto, comenzaron a surgir nuevas teorías que explicaban absolutamente todo. En ese punto, la pregunta realmente era, ¿cuál de las dos posturas tenía la razón? ¿La de Andrea o la mía? La respuesta es muy sencilla. Ninguna de las dos. El mundo había cambiado lo suficiente para querer encasillar todo en simplemente dos cosas.
La historia que les conté solamente fue de los primeros 2 semestres. Más adelante nos topamos con la verdadera realidad mundial. 957 millones de personas pasan hambre. 698 millones de personas viven en algún tipo de pobreza. 630 millones de personas van a perder sus hogares por el cambio climático. 272 millones son forzadas a migrar por diversos motivos. Y si esto no fuera suficiente, desde hace 2 años seguimos enfrentando una pandemia que vino a resaltar todas esas brechas de desigualdad, que vino a hacer más evidente los problemas que viven estas personas, pero que sobre todo cambió de un momento a otro las cosas como las conocíamos. Pero bueno, como después de toda gran crisis, estamos enfrentando un momento de recuperación. Un momento en el que tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas, de buscar esa transformación. Entonces, en el momento en el que los cambios surgieron en el mundo, pudimos entender muchísimas cosas. Digamos, vamos a explicar el accionar humano de una manera un poco reduccionista. Cuando llegamos al mundo y somos bebés, traemos una caja completamente vacía. Dicha caja comienza a ser llenada por distintos factores. El lugar en donde naces, el lugar en donde vives, tu familia, tus amigos, la religión, las cosas que pasas y demás. Todo esto forja tus valores. Dichos valores impactan de manera directa en las decisiones o opiniones que tú tienes del acontecer de cualquier situación en el mundo. Todo hasta aquí está muy bien. No obstante, no se queda ahí el accionar humano. Seguimos con el último paso, que literalmente es la acción. La mayoría de las guerras mundiales, los genocidios, los crímenes de odio, el racismo, la xenofobia, la homofobia, entre miles de problemas más, surgen como una idea individual que se esparce, que se hace colectiva y que termina en acciones como las anteriores. Entonces, ¿qué tanto has estado tú dispuesto a pensar si toda tu caja de ideas realmente te está acercando a la verdadera transformación que buscas? Puede resultar como una pregunta un poco fuerte, pero al final es la realidad. Todo ese conjunto de ideas y esas cajitas mueven al mundo. Es decir, y como te lo dije al principio, esta no es una plática para decirte, vamos, tú puedes cambiar al mundo. ¿Creo que una persona puede hacer la diferencia en el mundo? Sí, sí lo creo. Pero los buenos deseos no logran nada. Lo verdaderamente importante es tener el valor, el compromiso y sobre todo la empatía de pensar si tus ideas, como las de Andrea y las mías cuando nos conocimos, realmente están funcionando, y si tu ego es más grande, a tomar tu caja, abrirla, vaciar esa caja y revisar si todo lo que está ahí dentro simplemente te está alejando o acercando más del mundo que quieres. Te lo vuelvo a repetir, son 7.8 mil millones de cajas en el mundo que están llenas de cosas completamente distintas a las tuyas. Sin embargo, ¿cómo sería un mundo en el que planteáramos todos nuestros paradigmas que tenemos sobre otras regiones del mundo, sobre personas con diferente nacionalidad, sobre personas que piensan de otra manera, sobre personas que viven de otra manera? Y como dice Andrea, en vez de eso, buscáramos trabajar en las grandes coincidencias y no en las profundas diferencias.
Por último, se preguntarán, ¿qué pasó después con Andrea? Bueno, pues Andrea hoy en día es una de las mujeres que más admiro en la vida y tengo la dicha de decir que es mi mejor amiga. Andrea está parada por las juventudes del país. Yo, por otro lado, una persona que era sumamente realista y que decía, voy a dedicarme a algo que me dé dinero y no voy a hacer ningún cambio. Actualmente trabajo, lucho y soy un fiel creyente del desarrollo humano a través de la cooperación internacional. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué tanto estás dispuesto a repensar tu persona para lograr el mundo que quieres? Muchas gracias.